garantizar que tus experiencias con nosotros sean seguras y protegidas. Si encuentras algún problema de seguridad o sospechas de actividades maliciosas, por favor, repórtalo de inmediato. Gracias por formar parte de la gran comunidad Fundación Telefónica Movistar. Muy buenas tardes, mi nombre es José Bello, gestor del proyecto de la plataforma global Conecta Empleo de Fundación Telefónica Movistar. Le damos la bienvenida a todas las personas que se encuentran conectadas el día de hoy y vamos a dar inicio a lo que es la Masterclass Diseño UX UI 10 veces más rápida con inteligencia artificial, que se puede llevar a cabo gracias a esta alianza pública-privada que es Sense, el Instituto Profesional AIED, la Universidad de Playa Ancha, IPE Chile y por supuesto por Fundación Telefónica Movistar, un gran esfuerzo que hacen estas entidades para llevar estos temas que son bastante atingentes y que actualmente está requiriendo el mercado laboral, estos temas de lo que es la digitalización en cuanto a la transversalidad. ¿Qué vamos a ver en la masterclass del día de hoy? Vamos a ver herramientas de inteligencia artificial en el proceso del diseño UX UI para ahorrar tiempo y aumentar la productividad, así como también estrategias para incorporar la inteligencia artificial como un asistente creativo sin comprometer la calidad del diseño y el enfoque humano, obviamente. Herramientas avanzadas con inteligencia artificial que transforman el flujo del trabajo desde la investigación hasta la creación de prototipos funcionales, ¿ya? Pero también a todas las personas que se encuentran conectadas el día de hoy, quienes vean la masterclass de forma sincrónica, tenemos un regalo que se los vamos a decir al final, ¿ya? Esta masterclass tiene una duración aproximadamente de 1 hora 20. No es obligatoria. Aquellos participantes quienes realicen el test correctamente durante todo el día de hoy hasta las 23:59 recibirán un correo electrónico con un link donde se encuentra el regalo. Eso lo vamos a hacer al final de la masterclass. El chat se encuentra habilitado para todas las personas quienes deseen hacer preguntas, estas preguntas que se las vamos a hacer al ponente del día de hoy al finalizar la masterclass. ¿Ya? Y este test obviamente lo enviamos al final de la masterclass. Ahora sí, para ir de lleno a la masterclass del día de hoy se encuentra Álvaro Santana, docente de la carrera de Diseño UX UI de la Academia Desafío Latam. ¿Qué es Desafío Latam? Es una academia de talento digital con más de 10 años operando en toda América Latina que impulsa a las personas a completar exitosamente una reconversión laboral o bien para sumar habilidades TIC para mejorar su carrera y por ende su calidad de vida. Álvaro es chileno, vive en Chiloé, es ingeniero comercial de la Universidad Austral de Chile, es máster en diseño avanzado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también tiene bastante experiencia en la industria EdTech, FinTech y InsurTech. A nivel corporativo de startup. Cabe destacar que toda esta experiencia está relacionada 100% a lo que es la educación en cuanto a la tecnología, así como en finanzas y en seguros. Bienvenido, Álvaro, y sin más, te damos la bienvenida, agradecido primero por la presencia y por todos los contenidos que vamos a ver el día de hoy. Perfecto, gracias José. Bueno, harto aguanta ahí a los que están en esta masterclass, ahí como se mencionó que no es obligatoria, así que vamos a tratar de hacerla lo más entretenida posible. Vamos a hacer algunos ejemplos en vivo si es que se puede también para que quede todo más claro. Y básicamente lo que vamos a ver hoy día es cómo la inteligencia artificial puede transformar y acelerar los procesos de diseño, UX, UI, ¿cierto? A través de algunas herramientas bastante innovadoras y prácticas reales. Un poquito sobre mí, como ahí también mencionó José, todos me dicen Albi, soy de la hermosa isla de Chiloé, en Chile. No sé si ahí también habrán algunos amigos o amigas también de otras latitudes, de otros países. Me gusta la fotografía y también he trabajado en startup, en corporativo, así que tengo un poquito de experiencia también en esas industrias, ¿ya? Bueno, para empezar ahí, romper un poquito el hielo, generalmente aquí una caricatura de cómo nos ven muchas veces también a los que hacemos UX UI, ¿cierto? Ahí lo que mis amigos creen que hago, ¿cierto? Ahí vemos una persona ahí bastante formal, ¿cierto? Lo que mi mamá cree que hago, ahí con los hermosos castillos, ¿cierto? Lo que yo pienso que hago,
Hay un Leonardo da Vinci, ¿cierto? Haciendo hermosos diseños. Lo que otros departamentos creen que hago, ahí también siempre hay algunos roces también con distintos departamentos, lo que mi departamento cree que hago y finalmente lo que realmente hago. Así que ahí también una pequeña caricatura, una pequeña broma para empezar también esta masterclass. Eh, Perfecto. Bueno, los invito a viajar por el tiempo. No sé si todos me imagino que habrán visto la película Back to the Future o Volver al Futuro, ¿cierto? Un clásico del cine ochentero. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer, vamos a escoger algunos personajes, ¿cierto? Aquí yo, como dije, todos me dicen Albi, yo voy a hacer acá Albi McFly, ¿cierto? Tenemos al doctor, tenemos a Lorraine, mi amor platónico, ¿cierto? O nuestro amor platónico. Y tenemos también a Biff, el malo, ¿cierto? En todo este proceso. ¿Cómo vamos a hacer esta línea de tiempo? Aquí los invito un poco a hacer distintas paradas, ¿cierto? Por el pasado, ya, el presente y finalmente por el futuro, hablando un poco de lo que es el diseño, ¿cierto? UX, UI, ¿cierto? Y cómo acelerar estos procesos, cómo se ve en el pasado, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando ahora en el presente, ¿cierto? Con ChatGPT, que me imagino que ustedes también, muchos de acá lo han escuchado, y un montón de herramientas también que están surgiendo con toda esta ola de la inteligencia artificial, ¿cierto? Y por último también, ¿qué es lo que nos depara a todos los que estamos estudiando, nos estamos adentrando, ¿cierto?, en todo lo que es el UX y el UI, ¿ya? Vamos a ver, como dije, también algunos ejemplos prácticos y algunas herramientas también que a mí me parecen un poco interesantes para los que quieren o las que quieran también seguir indagando. Obviamente también puedan ahí investigar, ¿cierto? Aquí lo importante es muchas veces tomar la herramienta, jugar y ahí no hay nada que perder si estas herramientas son gratuitas. Y finalmente vamos a dejar también un bloque ahí de preguntas, ¿cierto? Para que podamos también responder algunas de las inquietudes que tengan a lo largo de esta presentación, ¿ya? Así que sin más, vamos con todo con este viaje a lo que es volver al futuro del UX UI. Antes de eso, una pequeña intro, ¿cierto? Para los que quizás no están como tan familiarizados con algunos términos que son bien utilizados acá en la industria. Básicamente lo que es el diseño UX, ¿cierto? El diseño UI. ¿Qué es el diseño UX? El diseño UX, en términos muy simples, estudia la experiencia de usuario, ¿cierto? De ahí viene el user experience al utilizar, por ejemplo, un sitio web, una app o un software, así como cualquier otro producto o servicio. ¿Qué es lo interesante de la experiencia de usuario? Que ponemos siempre al usuario en el centro, ¿ya? Y tenemos áreas que son el área de negocios, ¿cierto? El área de usuarios, que es lo más importante dentro de la experiencia de usuario, ¿cierto? Entender y poder empatizar cómo se sienten las personas usuarias, el diseño, ¿cierto? Que es nuestro campo de acción, y la tecnología, ¿ya? Cómo la tecnología también es capaz de lograr que esta experiencia sea lo más intuitiva, lo más simple, lo más cómoda, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos lo que es el diseño UI, ya que es el User Interface, y acá nos estamos refiriendo un poco a lo que es la interfaz de usuario propiamente tal, ¿ya? O sea, la experiencia estética que resulta de todo este proceso anterior, ¿cierto? En el que nosotros hacemos investigación de usuario, ¿ya? Y acá hay dos puntos que a mí me parecen súper interesantes, que son, ¿qué es lo que tiene que lograr finalmente el diseño UI? ¿Ya? Y aquí, obviamente, hay dos que me parecen súper interesantes, que son la amabilidad de la experiencia, como digo yo, que la experiencia tiene que ser lo más amable para el usuario, sea un usuario que, por ejemplo, se está enfrentando por primera vez a una aplicación, ¿cierto? A una plataforma, o un usuario que es eh, seguidamente, ¿cierto? Va entrando a esta experiencia. Y por otro lado, la accesibilidad, que probablemente es un término que también muchos y muchas han escuchado, ¿cierto? Que tiene relación con, obviamente, nosotros como usuarios somos diversos, y esa diversidad también implica que hay personas que, por ejemplo, tienen capacidades diferentes, ¿cierto? Pueden haber personas que tengan problemas de visión, ¿cierto? Daltonismo, personas que son adultos mayores, ¿cierto? Que tienen un montón de dificultades para ver ciertas páginas, por ejemplo, o participar de ciertas experiencias de usuario.
Y obviamente ahí nosotros necesitamos aplicar el campo de la accesibilidad para hacer que eso sea, como decía antes, de la mejor manera y lo más también bueno para las personas usuarias, ¿ya? Cosas que también son importantes acá que me gustaría recalcar, el diseño UX y el diseño UI no son actividades independientes, ¿ya? Muchas veces se hace como este típico versus de lo que hace un diseñador UX, ¿cierto? Versus lo que hace un diseñador UI, y esto en tecnología pasa muchas veces con distintos roles, pero lo importante acá es entender que hay una alta relación entre los dos, ¿ya? Sin diseño UX no podríamos hacer una buena interfaz y viceversa. Nosotros necesitamos para hacer una buena interfaz investigar, ¿cierto? Tener un conocimiento de lo que el usuario quiere, cómo lo quiere. Entonces hay una interconexión que en el fondo hay que tener en cuenta, ¿ya? Otra cosa importante es que ambos tienen el objetivo, ¿cierto?, de solucionar problemas en la ejecución de tareas por parte de los usuarios, ¿ya? Y mejorar tanto el producto como el servicio. Aquí generalmente nosotros estamos hablando de productos digitales, ¿ya? Pero también, por ejemplo, el diseño de servicios a veces no necesariamente también se preocupa de la experiencia digital, sino también de una experiencia física, ¿ya? Eso es súper importante también tenerlo en cuenta. Y lo otro es que aquí también a modo de reflexión, en lugar de estar en conflicto, estas áreas deben, obviamente, como dije, complementarse, ¿cierto?, mutuamente para obtener el mejor resultado posible, ¿ya? Así que importante tener esos chicos, chicas, como súper claro, ¿ya? Y también acá entender un poco cómo funciona, ¿cierto?, todo lo que es desde el punto de vista del cerebro, ¿cierto?, de las áreas que son de repente más creativas, ¿cierto?, el UX y el UI, ¿ya? Entonces, por el lado del UX tenemos todo lo que es, por ejemplo, el diseño de interacción, ¿cierto? Tenemos también la arquitectura de información, tenemos el user research, ¿cierto? O la investigación de usuarios, que es sumamente importante, sobre todo en las primeras etapas. Tenemos análisis de escenarios, ¿cierto? De user persona, arquetipar, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro usuario cuando no lo conocemos muy bien, ¿ya? Y por otro lado, la complementariedad que yo les decía, de lo que es el UI, ¿ya? Y aquí tenemos todo lo que es el diseño visual, ¿cierto? El tema de los colores, de la paleta de colores, todo lo que es el diseño gráfico, ¿cierto? Los layouts, ¿cierto? Cuando nosotros estamos utilizando herramientas como Figma, ¿ya? Que vamos a ver también en un ratito más, si es que no alcanza el tiempo. Eh, la tipografía, ¿cierto? Que todo sea también jerárquico. Así que eso también es sumamente relevante, ¿ya? El diseño UI es importante también entender que es lo primero que los usuarios ven al interactuar con un producto digital, ¿cierto? En este sentido, por lo tanto, una interfaz atractiva, ¿cierto? Y bien diseñada genera confianza y retiene. Y ahí quería detenerme un momento porque una de las cosas más importantes en diseño UX UI es poder medir o poder representar nuestros resultados, ¿cierto?, de diseño por medio de medición o métricas, como se conoce. Entonces, la retención es un aspecto súper importante en industrias, por ejemplo, como el retail, ¿cierto? En donde nosotros necesitamos que los usuarios, por ejemplo, estén comprando o finalicen una compra y no se salgan de la aplicación, ¿ya? Entonces, es importante el diseño UI para motivar, ¿cierto? Y explorar, por ejemplo, hacer que un usuario quiera explorar más una aplicación, ¿ya? Ahí también dejo la reflexión en la mesa para los que están ahí conectados y conectadas, que hagan el experimento de cuando están, por ejemplo, entrando a una aplicación como Mercado Libre, por ejemplo, o alguna aplicación de algún supermercado nacional o internacional. No sé si aquí hay personas también de otras partes del mundo. Ojalá que sea así. Y que hagan el experimento de ver cómo es esa interacción, ¿cierto? Cuando ustedes están, por ejemplo, comprando un producto por una plataforma determinada, que es una experiencia grata, si tiene ciertos problemas que ustedes como que les haga querer salir, por ejemplo, y no concretar la compra, ¿ya? Otro punto interesante es que un buen diseño UI organiza, ¿cierto?, elementos visuales de forma clara y lógica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Ayuda a los usuarios a encontrar lo que necesitan sin esfuerzo, ¿ya? Y ahí también es una palabra que a mí me parece muy interesante porque hay un concepto que se usa mucho en tecnología que es la carga cognitiva, ¿ya? Cuando nosotros como usuarios
pensamos mucho o requerimos mucho esfuerzo para hacer una determinada tarea, probablemente las cosas no están andando bien. Entonces, nuevamente, el diseño UI, ¿cierto? En conjunto con el diseño UX, deben permitir, en el fondo, que la carga cognitiva sea lo menor posible. De nuevo, cuando estamos, por ejemplo, en una aplicación, a mí me gusta mucho la música, por ejemplo, imaginemos Spotify o YouTube Music o Deezer o cualquiera de estas plataformas de música. Nosotros simplemente queremos relajarnos, ¿cierto? Entrar, abrir la aplicación y escuchar nuestra canción favorita. Si esa experiencia nos produce una carga cognitiva alta, probablemente no vamos a utilizar esa aplicación. Entonces, ahí me gustaría con ese ejemplo también poner sobre la mesa lo importante que es eso y mejorar la experiencia general, porque en el fondo el resultado final de todo esto va a ser que se va a reducir la frustración, ¿ya? Y eso también es sumamente relevante en todo lo que es el trabajo del diseñador UX y el diseñador UI, ¿ya? Otro punto, las interacciones intuitivas, ¿cierto? Y visuales consistentes, y aquí de nuevo, punto importante, aumentan la satisfacción de usuario. La satisfacción de usuario es algo que también a nosotros nos interesa medir, ¿cierto? Como diseñadores, y es también algo que puede traducirse en una mayor conversión, ¿cierto? Por ejemplo, mayores compras, mayores registros, y por lo tanto en algo que va a aumentar, ¿cierto? Los ingresos del negocio. Entonces, es importante el diseño UX y el diseño UI para poder lograr este tipo de métricas. No lo hacemos solos, obviamente, nosotros somos parte también de un equipo diverso en donde hay distintos roles, pero ese es el objetivo que queremos alcanzar siempre, ¿ya? Que al negocio le vaya bien. Eh, Perfecto. Eso como pincelada, ¿cierto? Como de introducción a lo que es el diseño UX UI, para también ahí los que también quizás se vienen recién como adentrando en esta terminología o los que también ya la van conociendo un poco o la conocen un poco. Nuevamente, si ven ahí un versus UX UI, a mí siempre como que me molesta un poco también que se haga como esa línea divisoria, ¿ya? Otro punto interesante, como intro también a lo que es UX UI, es el tema de los roles, ¿ya? En empresas, ¿cierto? Nos encontramos con que hay un grado de madurez distinto, ¿cierto? Por ejemplo, empresas que están recién partiendo o una startup, en donde probablemente somos el único diseñador o diseñadora, versus, por ejemplo, una organización que tiene todo un equipo de diseño, ¿ya? Entonces, Nielsen Norman, que es también, probablemente algunos lo han escuchado también, que es una consultora, ¿cierto? En diseño, que se hace mucha investigación en diseño. Ellos hacen una clasificación, ¿cierto? De 1 a 6, de cuáles son los estadios, ¿cierto? O niveles de maduración que una empresa tiene con respecto a UX. Y eso es sumamente interesante. También a los que están ahí escuchando el streaming, los invito a, si están, por ejemplo, trabajando en una empresa, que puedan hacer esa evaluación. ¿Cómo creen ustedes que es el nivel de maduración del UX en su empresa, en su startup, en su organización? Da lo mismo si ustedes tienen un rol de UX o no, pero háganse esa pregunta, ¿ya? Generalmente, yo soy de Chile, acá en Chile, eh, las empresas grandes que cuentan, por ejemplo, con un equipo de diseño, con distintos roles, ¿cierto? Tienen un nivel 3-4, ¿ya? Que es emergente estructurado, ¿ya? Porque son efectivos, son eficientes, tienen una sistematización del diseño. El 5 y el 6 es algo muy difícil de ver, ¿ya? Porque ahí tenemos un nivel de madurez sumamente integrado en toda la organización, ¿ya? Y a veces pasa mucho que se trabaja en silos, entonces no se conoce mucho de repente cómo es el diseño, cómo trabaja el diseño, ¿ya? Y ahí tenemos también distintos roles de acuerdo a lo que a cada uno le gusta, si es especialista o generalista. Y tenemos también distintos roles de diseño. Está el UX Writer, el UX, el UI, ¿cierto? El diseñador de productos, ¿cierto? O el Product Designer. Y cada uno de esos roles eh, tiene también una tarea o tareas específicas también para hacer, ¿ya? Entonces, esta primera parte, como intro UX UI, espero que haya quedado clara. Traté de ser lo más sintético posible. Y ahora a lo que nos convoca, ¿ya? Una pequeña intro a todo lo que es inteligencia artificial.
Acá de nuevo, estamos en nuestro DeLorean, ¿cierto? Este maravilloso auto en el que el Doc con Marty McFly viajaban a través del tiempo, ¿cierto? Y aquí tenemos algunos conceptos que también a mí me parecen interesantes en cuanto a cómo ayudan al diseño UX UI, ¿ya? Por un lado tenemos la automatización inteligente, ¿cierto? Es cuando las máquinas, ¿cierto?, realizan tareas repetitivas o complejas, como por ejemplo generar prototipos iniciales, sugerencias de diseño basadas en patrones de usuario, etcétera, ¿ya? Que son tareas que a veces, y ahora, en este presente que estamos viviendo hoy, eh, la inteligencia artificial nos ayuda un poco a mejorar esa productividad del diseñador haciendo esas tareas, ¿ya? Por otro lado, tenemos la generación de contenido por IA, ¿cierto? Que es esta capacidad de las máquinas para crear textos, por ejemplo, imágenes o diseños, ¿cierto? Cómo escribir, por ejemplo, un mensaje para una interfaz, ¿cierto? O, y aquí de nuevo punto importante, generar una imagen conceptual para un proyecto. Algo que, por ejemplo, nos podría tomar, no sé, horas, ¿cierto? O un día, ¿cierto? De pensar, de bosquejar, de dibujar, ¿cierto? Ahora, con la inteligencia artificial podemos hacerlo más rápido y, por lo tanto, tener más tiempo, ¿ya? Y el último término que me parece interesante en esta intro a inteligencia artificial, que es una intro muy breve, obviamente esto es un mundo gigantesco, es el prompt, que seguramente muchos de los que están acá escuchando han oído o han leído de esa palabra, que es la instrucción, ¿ya? Entonces, el prompt engineering es cuando nosotros diseñamos, ¿cierto?, una instrucción a la inteligencia artificial lo más clara y precisa, ¿cierto?, para que en el fondo la respuesta que nos dé esa inteligencia artificial genere la respuesta que nosotros deseamos, ¿ya? En el contexto del UX y del UI, ¿cierto? Esto significa saber cómo formular preguntas, por ejemplo, dar comandos a herramientas de IA, ¿cierto? Como ChatGPT, Midjourney, ¿cierto? Para obtener resultados específicos, como por ejemplo ideas de diseño, prototipos en baja calidad, alta calidad, ¿cierto? Diagramas de flujo, ¿cierto? Un montón, de nuevo, lo mismo, tareas que nosotros podemos automatizar, ¿ya? Entonces, aquí haciendo como un pequeño descanso en nuestro viaje aquí con el DeLorean, tenemos esta breve introducción, ¿cierto? Lo que es el UX, ¿cierto? El UI, cómo estos roles también se complementan, cómo también existen otros roles dentro del diseño y por otro lado también inteligencia artificial, ¿cierto? Que ayuda en este caso a lo que nosotros queremos hacer en torno al diseño, ¿ya? Entonces, primera parada en nuestro viaje al futuro, pasado, presente. Aquí tenemos el pasado, ¿ya? Y en este pasado tenemos el diseño manual. Y aquí me gustaría también preguntarles, ¿cierto?, a los que están ahí conectados y las que están conectadas, que reflexionemos un poco brevemente cómo se diseñaba, por ejemplo, sin herramientas modernas, ¿ya? O cómo se diseñaba, por ejemplo, 20 años atrás o 10 años atrás, ¿ya? Wireframes dibujados a mano, ¿cierto? Prototipos extensos sin automatización, ¿cierto? Que nosotros hacíamos en la oficina, ¿cierto? Entonces, había como mucho tiempo invertido. Y acá yo les propongo el siguiente reto, comparar, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo, si es que algunos de ustedes hicieron o han hecho o les toca hacer esto ahora, cuánto tiempo les toma? Una tarde, les puede tomar un par de días, una semana, ¿cierto? Versus cuánto le tomaría hacer esto mismo con inteligencia artificial, ¿ya? Después tenemos el presente, o sea, el hoy, la inteligencia artificial en el diseño UX UI. Y aquí tenemos ciertas herramientas claves, ¿cierto? Que obviamente nos van a ayudar, ¿cierto? O nos ayudan también a hacer esto, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, ChatGPT, ¿cierto? Tenemos Figma, que es una herramienta también que utilizan mucho, que utilizamos los diseñadores también para prototipar, ¿cierto? Nuestros diseños, ¿cierto? Y también tenemos, por ejemplo, Midjourney, también para generar mood boards, ¿cierto? Conceptos visuales. Acá de nuevo, lo mismo. El reto para ustedes, los que están escuchando, es comparar cuánto tiempo toma hacer un wireframe, ¿cierto?, manual versus uno generado por IA, ¿ya? Ese es el presente en el que estamos nosotros ahora, ¿cierto?, insertos, utilizando las empresas, las organizaciones, ¿cierto?, las startups, ChatGPT, ¿cierto?, utilizando Gemini, que es de Google, utilizando Claude, ¿cierto?, que es un poco esta alternativa de las personas que fundaron OpenAI, ¿cierto? Y aquí empieza a haber una competencia un poco voraz, ¿cierto?, en cuanto a cuál es la inteligencia artificial que a ustedes les soluciona mejor su dolor, ¿ya?
Y eso también es importante que cada uno lo vaya evaluando en base a las necesidades que tiene, ¿ya? Esa es la segunda parada, ¿cierto? El presente actual. Y la última parada es también el futuro un poco, porque es lo que se viene, ¿cierto? Acá, con lo que es el diseño UX UI. Yo aquí no soy como quien para con esta, como se dice, magia, ¿cierto? Brújula o bolita de cristal, ¿cierto? Pueda como decir que en los próximos 5 años esto es lo que va a pasar, pero las tendencias lo que están diciendo es que los diseños cada vez van a ser más predictivos, ¿cierto? Cada vez van a ser más basados en data, ¿cierto? Todas las tomas de decisiones van a ser basados en datos. Vamos a tener interfaces probablemente completamente generadas, ¿cierto? Y probadas por inteligencia artificial. Esto avanza con una velocidad abismante, entonces probablemente, no sé, lo que se pensaba que iba a pasar en 5 o 10 años está pasando en meses o incluso en este año. Y el rol del diseñador ya no va a ser tanto como este rol que mostré en la lámina anterior, ¿cierto? Como del que dibuja, del que tiene que bosquejar, ¿cierto? El que tiene que preocuparse del diseño propiamente tal, sino que va a ser más un estratega, ¿ya? Y esto es sumamente interesante. El diseñador hoy en día tiene que estar leyendo, ¿cierto? O entendiendo muy bien el lenguaje del negocio. Y esa es una skill que a ustedes, si es que les gusta esto, o están entrando a esto, o quieren entrar a esto, les va a ayudar mucho, ¿ya? Todo lo que es entender cuáles son los objetivos de negocio. Muchas veces las empresas trabajan con OKRs, ¿cierto? OKRs, trabajan con resultados clave, ¿cierto? Y el diseñador no puede mantenerse al margen de este lenguaje, sino, lamentablemente, se van a quedar fuera, ¿ya? Esa es la tendencia, eso es lo que se está viendo. Los diseñadores que tienen conocimientos de negocio están entendiendo mejor las cosas y por lo tanto están también planteando mejores soluciones, ¿ya? Así que eso por el lado también del futuro del diseño UX UI, ¿ya? Eso como una síntesis súper breve, ¿cierto? De este viaje que yo quise mostrarles un poco al pasado, presente y futuro. Y ahora también me gustaría también, obviamente, a lo que vinimos, mostrar algunos ejemplos en vivo, ¿cierto? Eh, en base también a lo que se puede hacer de repente con las distintas herramientas, ¿cierto? O em, que manejan inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, primero, por un lado tenemos ChatGPT, ¿cierto? No sé si todos ahí lo conocen, pero es la herramienta como más importante, probablemente todos están hablando de esta herramienta. ¿Y qué es lo que puedo hacer acá? Como yo les dije al principio, aparece esta palabra mágica que es la instrucción, ¿cierto? O el prompt. Entonces yo acá puedo decirle, necesito, ¿cierto? Necesito hacer un wireframe, ¿cierto? Relacionado a una fintech, ¿cierto? Que es una empresa financiera tecnológica, ¿cierto? Hay aplicaciones que también tienen eso. Entonces ahí yo le estoy dando la instrucción. ¿Qué es lo que yo quiero? Necesito hacer un wireframe relacionado a una fintech, ¿cierto? Y después le digo, dame los pasos necesarios para generarlo. Esto es un prompt muy breve, ¿cierto? Pero en el fondo, no sé, ¿se fijaron? 30 segundos ya me está dando un montón de información que probablemente me hubiese demorado un día o un par de días también conversando con compañeros de trabajo, conversando con stakeholders. Entonces, esto me da un panorama bien estructurado de lo que yo estoy pidiendo. Por eso es súper importante cómo nosotros damos la instrucción, ¿ya? En este caso, de nuevo, el prompt que nosotros hicimos, ¿cierto? Necesito crear un wireframe, ¿cierto? Relacionado con una dame los pasos necesarios para generarlo. Me define los objetivos y requerimientos del proyecto, ¿cierto? Clarificar el propósito de la fintech, es una aplicación de banca móvil, ¿cierto? Establecer las funcionalidades clave. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer con esta información? Directamente hacer el prototipo o hacer el wireframe. También lo puedo hacer con ChatGPT. Ahora hay una opción que es dibuja. Entonces, dibuja, ¿cierto? Un wireframe en baja, ¿cierto? Calidad de
una landing para una fintech. Ya, nuevamente, obviamente, esto a modo de ejemplo, lo que yo les decía, podemos refinar aún más el prompt y lo que nosotros lo que estamos haciendo acá, nosotros le estamos dando información a la inteligencia artificial. Entonces, ahí me genera una imagen. ¿No es la imagen más bonita del mundo? No, pero por lo menos me da una idea inicial de algo que se puede generar y que en el fondo puede darme en poco tiempo una idea, ¿ya? Eso es lo que es ChatGPT, ¿cierto? Tiene muchas funcionalidades también y muchas formas de uso, ¿ya? Otra herramienta interesante, Motif. Motif es una herramienta con una orientación también más a lo que es el UI, ¿cierto? Esto ya es más cool, ¿cierto? Es una herramienta ya que me genera wireframes mejores, ¿cierto? Entonces, lo mismo. Esta herramienta también funciona con inteligencia artificial y acá en la parte superior nosotros tenemos también generar una UI, ¿cierto? Nosotros vimos al principio lo que era la UI, la User Interface. Entonces, podemos hacer lo mismo, generar un prompt, ¿ya? Entonces, esto lo va a hacer en inglés, ¿cierto? I need a landing page to fintech app. Estamos en vivo acá, en vivo y en directo, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Ya, le coloqué la instrucción, ¿cierto? Que necesito una landing page, en este caso, para una aplicación fintech, ¿cierto? Y aquí, ¿cuánto tiempo ha pasado en que estamos conversando? 10 segundos, 20 segundos, y ya me genera, ¿cierto? Una landing page. Entonces, eso es lo interesante. Estas herramientas, en el fondo, nos hacen ser más productivos, productivas, ¿cierto? Y eh, nos reducen la carga cognitiva que yo les mencionaba al principio, ¿ya? Entonces, generalmente esta aplicación y ahí me generó otra landing, ¿cierto? También. Y aquí yo tengo incluso dos ejemplos de landing que puedo también validar, ¿cierto? Con los usuarios. Yo les decía al principio que el UX, ¿cierto? Y la experiencia de usuario se preocupa un poco de validar, ¿cierto? Con los usuarios, con las personas que nosotros en este caso están, por ejemplo, utilizando nuestra organización, si es una organización financiera, y podemos probar rápidamente, ¿cierto? Estos wireframes con ellos. Entonces, nuevamente, tenemos la inteligencia artificial al servicio también de lo que nosotros como diseñadores, diseñadoras también queremos hacer, ¿ya? Esa es otra herramienta. Y la última es una herramienta que se llama eh, como UiSART, ¿ya? Que también cumple el mismo objetivo. Entonces nosotros acá también podemos abrir la aplicación, ¿cierto? Y acá tiene Generate with Auto Designer, ¿cierto? Entonces podemos generar también ahí lo mismo. Y acá lo interesante de esta aplicación es que me dice qué dispositivo a ti te gustaría que en el fondo yo te ayude a generar la app o la página que tú quieres. Entonces tenemos mobile, ¿cierto? Tablet y desktop. Entonces me voy por desktop y acá yo ya tenía un prompt preparado porque obviamente el tiempo acá es oro. Entonces, de nuevo, en inglés, una aplicación para adoptar animales. Entonces, prompt, continuar, una aplicación moderna para adoptar animales, y acá yo le puedo dar también ciertas instrucciones que me setea el programa, como quiero, por ejemplo, la aplicación, si la quiero en modo oscuro, ¿cierto? Y la quiero en modo light, pero vámonos con el modo ahí light, que sea elegante, ¿cierto? Y generar el proyecto. De nuevo, mientras estamos conversando, ¿cierto? Tirando la talla, algunos chistes, ¿cierto? Podemos ir generando la aplicación, ¿ya? Obviamente aquí creo que parece que tengo los créditos listos, eh, pero veamos acá si me la genera. No me la generó porque es una aplicación gratuita que tiene crédito, ¿ya? Pero yo hice acá el experimento también con una aplicación de música y lo mismo, ¿ya? Me genera también la aplicación rápidamente de música eh, y ya no tenemos que estar nosotros también gastando tanto tiempo para
hacer estos diseños en Figma, por ejemplo, ¿cierto? Eh, y ir también hablando con los usuarios y todo. ¿Cuál es la reflexión de esto? Que estas herramientas no reemplazan el trabajo del diseñador o de la diseñadora, sino que son un complemento a lo que nosotros tenemos que hacer. Como yo les decía al principio, el rol del diseñador tiene que ser ahora un rol de estratega, ¿cierto? De interpretar cómo el negocio y la experiencia de usuario se fusionan, ¿cierto? Para lograr resultados comerciales en la empresa. Y ese resultado, haciendo esto más rápido y probando más rápido con los usuarios y teniendo métricas relevantes, obviamente va a hacer que todo marche bien, ¿ya? Eh, Así que ahí tenemos como algunas herramientas, ¿cierto? Acá ChatGPT también nos permite generar imágenes, ¿cierto? Nos permite también generar flujos, nos permite también setear, ¿cierto? Como nosotros tenemos también armado, ¿cierto? Nuestra inteligencia artificial, nosotros le podemos decir que asuma un rol, ¿cierto? Tú eres un UX designer, tú eres un programador, ¿cierto? Ayúdame con este código, ayúdame con este diseño, ayúdame con esta imagen. Entonces, obviamente, por eso hablaba al principio del prompt o de la instrucción. Es lo relevante y lo que hace que en el fondo el resultado final sea lo más cercano a lo que nosotros queremos. Ojo con eso, ¿ya? Eh, Eso es lo que les quería mostrar así como un poco en vivo, como también para ver cómo funcionan este tipo de herramientas también y la rapidez con la cual nosotros podemos hacer eh, aplicaciones, ¿cierto? Web. Acá está la de animales que yo le había dicho al principio, que era la de adoptar mascotas. Entonces, está bueno como para probar prototipos así súper rápido, ¿ya? Vuelvo a la presentación. Acá. Perfecto. Acá tengo algunas herramientas también que quería compartir con ustedes que pueden ser interesantes. Acá mi invitación es no gasten dinero, por ejemplo, en aplicaciones que son de pago. Muchas de estas aplicaciones tienen un pricing free, que significa que nosotros podemos utilizar ciertas capacidades de la aplicación, ¿cierto? De manera gratuita. Entonces, jueguen un poco, vean si la aplicación se adapta a lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, en su empresa, en su organización. Pregunten de repente si ustedes trabajan en una organización, oye, no tenemos ChatGPT, podría ser interesante tenerlo porque vamos a ser más productivos, ¿cierto? Puede ser también una alternativa. Y acá hay 11 herramientas también de inteligencia artificial, que esto está sacado de ahí Jorge Hot, que también escribe harto relacionado a esto. Y hay herramientas para crear texto, para crear logos, para crear sitios web, para crear nombres, mejorar la escritura. Entonces, si empezamos a ver lo que yo les mencionaba al principio, cuáles son los distintos roles que tiene el UX, que tiene, por ejemplo, el diseñador, ¿cierto? El UX Writing. Todas estas herramientas nos ayudan en nuestra labor y en nuestro trabajo, ¿ya? Y ahí están los nombres de las herramientas. Si quieren, ahí también les pueden sacar un pantallazo. O esta presentación también va a quedar después en YouTube, así que la pueden revisitar. Y también tenemos ahí las mejores también herramientas para concretamente UX designers, ¿ya? De ahí, por ejemplo, vimos ya UI, ¿sabes? Que fue la que yo les mostré, está Framer, que también la recomiendo mucho, eh, que también nos permite hacer diseños también de manera también más rápida, cuando nosotros necesitamos hacer pruebas también con prototipos más en alta fidelidad, también nos ayuda bastante en eso, ¿ya? Y bueno, eso es lo que también quería como comentarles respecto a la presentación de UX UI. Y también quería ahí agradecer también el espacio a José, también a todos por la invitación. Espero que también toda esta información les ayude, les sea de utilidad. El tiempo pasa generalmente súper rápido y sé que hay algunas preguntas, entonces para eso estamos, ahí para también responder inquietudes y dudas. Sí, Álvaro. Bueno, muchísimas gracias por toda la exposición. Cabe destacar que hay un montón de comentarios súper positivos en conjunto con todos los contenidos que nos diste. Hay varias preguntas y afirmaciones que han hecho los usuarios.
casi siempre el diseño UX UI depende de los desarrolladores frontend más que en en diseñadores como tal. Esto debería cambiar ya que debería ser un equipo multidisciplinario para crear estos productos. ¿Qué opinas sobre lo que dice Ken? Mira, es una pregunta interesante. Yo creo que ahí depende mucho de la estructura del equipo, ¿ya? Yo sí creo que cada vez se está necesitando más skills, ¿cierto? Más habilidades, ¿cierto? Para un determinado rol, que no significa, por ejemplo, que el diseñador UX UI tenga que saber programar así como un crack o como un genio, pero sí, por ejemplo, entender el lenguaje de programación para que, por ejemplo, si en el equipo hay un desarrollador o una desarrolladora que está haciendo algo en particular, yo lo pueda entender, ¿ya? Entonces, ese es un lenguaje en común, así como también yo esperaría que, por ejemplo, un programador también tenga conocimientos básicos de UX, para que cuando nosotros conversemos sea también esa comunicación más fluida y más como complementaria, ¿ya? Eso por un lado. Y lo otro, eh, yo personalmente creo también como en la división de roles, o sea, por ejemplo, programador dedicado concretamente a la programación versus, por ejemplo, un diseñador UX dedicado al diseño, más que, por ejemplo, que el diseñador haga UX y a la vez esté programando. ¿Por qué? Porque siento que en el fondo son dos tareas que son, estábamos hablando un poco antes de la carga cognitiva, que son con una alta carga cognitiva las dos. Entonces, claro, es mucho. Entonces, tener una persona que, por ejemplo, haga todo eso, pucha, no sé si en el fondo el tiempo, eh, y bueno, y ahí paradójicamente estas herramientas quizás sí ayudan para que en el fondo en un futuro pueda pasar eso, pero yo diría eso, como que al final los equipos vale la pena también hacer como esta distinción de roles. Ya, mira, está súper asociado a la respuesta que diste a una conversación que se generó en el chat, donde Jaime decía, bueno, creo que existe cierta banalización sobre la información, sobre la informática, como la investigación de funciones, como por ejemplo, el ingeniero en prompts. ¿Ingeniero de qué? De escribir algo en IA. Y Lisette le contesta, no es banalización, son tendencias que estas nuevas tecnologías están generando. Si tenemos hijos pequeños, quizás van a estar realizando profesiones y carreras que aún no existen. Y Jaime le contesta, no estoy de acuerdo, no conozco ningún tipo de informático que solicite prototipos Canvas o algo así relacionado 100% a lo que es, sin saber nada de informática. Creo que la respuesta que diste anteriormente está asociada a esta conversación, porque ¿qué tanto necesitamos saber o qué tanto nos necesitamos saber? O si realmente la inteligencia artificial nos va a hacer absolutamente todo y no necesitamos nosotros profesionalizarnos en algo. Esa es Sí, prácticamente la conversación que se generó entre ellos. Y obviamente hablaron otras cosas más, solo que no seguí copiando el chat diciéndole qué opinas sobre esta conversación. sí, sí, es una discusión interesante. Yo creo que ahí hay varios puntos como que se pueden extraer un poco de esa charla. Primero, yo diría que hay un poco conocimiento también por parte de los roles, ¿ya? O sea, a veces vemos, por ejemplo, ofertas de empleo que piden ciertas especificaciones para un rol que uno sabe que en el fondo no debería ese rol hacer. Eso por un lado, y eso es sumamente peligroso. Por ejemplo, que, no sé, un rol de desarrollador empiece como también a tener entre los requerimientos, ¿sabe? Que va a ser UX, por ejemplo. Eso ya también es como un poco extraño, ¿ya? Ahora, sobre todo en la realidad, yo estoy hablando de Chile, ya no sé si, por ejemplo, en Estados Unidos será distinto. Eh, También, todo avanza tan rápido que es súper importante especializarse, o sea, entender, ¿cierto? Hacer cursos, pero yo creo que hay que tener cuidado también con esas etiquetas un poco como de experto, ¿cierto? A veces vemos como muchas personas como, bueno, ahí en la conversación como yo hago prompt engineering, pero realmente ¿qué es prompt engineering? ¿Ya? O sea, el prompt engineering es toda una eh, filosofía, ¿cierto? De poder estructurar una instrucción. Hay muchas cosas detrás de eso, no es solamente escribir lo que yo hice, por ejemplo, ahora de necesito un wireframe en baja, por ejemplo. Eh, Hay muchas formas también metodológicas incluso de hacer un prompt engineering, ¿cierto? Hay, no sé, yo le puedo dar, por
por ejemplo, rol, acción, le doy un rol a la inteligencia artificial, tú eres, eh, por ejemplo, un reclutador, ¿cierto? Necesito tal cosa. O puede haber otro en el que yo le digo, eh, tú, le voy dando información, ¿cierto? Documentación, y ahí lo voy como nutriendo un poco. Entonces, para sintetizar un poco toda esa discusión entretenida que hubo ahí entre ellos, yo diría que también hay como todavía falta maduración en el tema de la inteligencia artificial y también hay que ser humilde. O sea, todo esto avanza muy rápido. Yo creo que ponerse esa etiqueta como de que somos todos expertos en todo está como difícil. Yo dudaría también como de alguien que me dice que es experto en, por ejemplo, no sé, en IA y todo esto que está pasando los últimos 2 años. Entonces, es como eso. Buenísimo. Mira, yo creo que para cerrarte voy a citar a otro espectador que nos colocó Nacho. Dice, hay que considerar que la inteligencia artificial es una herramienta de producción. Mientras más la usemos, más podemos producir, pero la calidad va a depender 100% del diseñador. Y creo que engloba totalmente lo que tú acabas de decir. ¿Ya? Ahora viene otra pregunta que hace Sebas. ¿Cómo se hace al momento de tener estrategias cronomáticas y tipográficas definidas con anterioridad al momento de utilizar estas herramientas? Eh, ¿Puedes leer la pregunta de nuevo? Como que- ¿Cómo se hace al momento de tener estrategias cronomáticas y tipográficas definidas con anterioridad al momento de utilizar estas herramientas? Ya. Ahí hay dos cosas importantes. Primero, si tú tienes como la estrategia, o más o menos en tu mente, o armada, ¿cierto? Tipográfica, por ejemplo, podría ser una buena opción someter, en este caso, a ChatGPT al escrutinio, digámoslo así, de tu estrategia, o decirle a la inteligencia artificial que te haga una estrategia, ¿ya? Y aquí, de nuevo, es algo que quizás se me olvidó como decir durante toda la presentación, pero yo creo que también tenemos que ser reflexivos, ¿cierto? De cómo nosotros utilizamos la herramienta. La herramienta nos facilita la productividad, ¿cierto? Nos hace hacer las cosas más rápido, pero nosotros también tenemos que ser capaces de reflexionar o de leer, por ejemplo, cuál es el resultado que nos está entregando en este caso ChatGPT o la inteligencia artificial. Y no solamente que la haga y nosotros desligarnos de eso y ya está listo. Ya tiene que haber también una crítica, una reflexión. Porque ahí, como decía también en el chat, obviamente hay mucha documentación que nosotros tenemos que darle a la inteligencia artificial, hay muchos datos. Entonces, yo al principio de la charla también mencioné un poco como del pasado, ¿cierto? De cómo se hacían las cosas, pero en ningún caso estoy diciendo que eso es algo que deba dejarse de hacer, por ejemplo. A mí me gusta todavía hacer dibujos, hacer sketch de wireframes, por ejemplo, pero obviamente es una práctica que yo hago más como dispersión, reflexión, que en un contexto, por ejemplo, organizacional en que me están pidiendo algo, no sé, en un tiempo en el que yo no voy a tener como para hacer todo esto. Entonces, eso, no nos desliguemos tampoco de estas herramientas y también seamos capaces también de reflexionar en torno a lo que ellas nos están entregando. Hablo de Buenísimo. ellas como si fueran un organismo vivo, pero, Claro. pero se entiende, se entiende. Totalmente. Mira, Víctor tiene esta pregunta, el diseño UX UI para sitios empresariales, específicamente en contexto de producción, ¿siguen los mismos principios que los sitios comerciales, como la reducción de la carga cognitiva? Sí, totalmente. O sea, como yo dije al principio, cuando uno está en un equipo multidisciplinario, ¿cierto? Nosotros tenemos que eh, seguir objetivos de negocio. Los objetivos de negocio pueden ser, en el fondo, nosotros necesitamos que nuestros usuarios, ¿cierto?, disminuyan su carga cognitiva. También puede ser. Pero puede ser que en el fondo sea, nosotros necesitamos vender más, ¿ya? Entonces, por eso decía, nosotros tenemos que ser estrategas. Siempre también poner el diseño UX, el diseño UI al servicio de la organización y no por sobre la organización o por sobre lo comercial, ¿ya? Ese es como a veces algo que igual en el mundo UX se suele confundir.
¿ya? Como la experiencia de usuario es lo más importante, y sí, es lo más importante, pero tiene que estar alineada también al objetivo comercial de la empresa. Si no, nos van a conversar y obviamente todo no va a funcionar de la forma en que nosotros queremos. Buenísimo. Mira, yo creo que tú en la masterclass dijiste el presente. En el presente actualmente estamos utilizando este tipo de herramientas. O sea, me preocupé porque hasta qué punto realmente todos los que nos encontramos acá conectados estamos utilizando este tipo de herramientas de inteligencia artificial para facilitar directamente lo que hacemos. ¿Es realmente así o hay un porcentaje bastante grande o bastante menor en quienes estamos utilizando o quienes no estamos utilizando este tipo de herramientas de inteligencia artificial para facilitar nuestro quehacer diario? Ya, yo diría que en el contexto de industria tech, ¿cierto? De industria tecnológica, y ahí le hace todo lo que engloba la industria tecnológica, cualquier industria. Yo creo que es algo que está de moda, ¿cierto? Y por lo tanto se está empezando a utilizar, ¿ya? Todas las herramientas que están ahí, por ejemplo, Figma, AI, ChatGPT, suelen utilizarse mucho en ese contexto, ¿ya? Después está el contexto un poco fuera de lo tecnológico, en donde yo ahí sí diría que, no sé, yo, por ejemplo, mi hermano no es del mundo tech y no sabe lo que es ChatGPT. Mucha gente tampoco lo sabe. Entonces, ahí sí existe una brecha un poco importante entre cómo estas herramientas de inteligencia artificial eh, generan interés finalmente en las personas que no son parte como del mundo tech. Eso por un lado. Y por otro, que estas personas que están como fuera de este mundo tech, cuando las utilizan y ven el potencial que tienen, se enamoran de ellas. Entonces ahí también hay como quizás una brecha interesante que estas mismas herramientas tienen que encantar de repente a este público que quizás no es tan inverso a todo lo que es tecnología, pero que obviamente, no sé, al hacer una tarea cotidiana, por ejemplo, puede ayudar. Por ejemplo, ChatGPT a mí me ha ayudado muchas veces en contextos médicos, por ejemplo, de, no sé, hay un medicamento que yo no sé lo que es, le saco una foto, le digo a ChatGPT y ChatGPT me da como todo el listado de qué es lo que es, para qué sirve. Pero de nuevo, obviamente, ahí yo no estoy diciendo que en el fondo no recurramos a un médico, etcétera, pero en el fondo quiero saber también qué es lo que estoy usando, qué es lo que estoy tomando, qué es lo que estoy, por ejemplo, analizando, ¿ya? Entonces, ahí también hay algo bien interesante, diría yo, como de un público que todavía no sabe como para qué sirven estas herramientas. Ya, buenísimo. Bueno, qué bueno que aclaraste esto porque obviamente en este diplomado o a las personas que invitamos que forman parte del diplomado de UX UI, hay personas que lo están comenzando a realizar porque están iniciando en este mundo. Entonces, es importante que sepan que este tipo de herramientas existen, que podemos utilizarlo y que perfectamente es importante utilizarlo con seguridad de la información y utilizando datos no 100% relacionados a lo que es la empresa donde trabaja. Bueno, agradecido Álvaro por todos tus conocimientos que nos has impartido. Efectivamente, ha sido súper un agrado realmente escucharte y todas estas herramientas que nos diste. Desafío Latam nos entrega también un regalo, que es el regalo final que habíamos dicho. Antes de dar el regalo, quienes quieran seguir a Álvaro, Álvaro nos dejó su LinkedIn, ahí lo vamos a colocar en el chat, ya lo colocamos. A aquellas personas quienes lo quieran seguir, quienes quieran hacerle consultas relacionadas a lo que hace. De hecho, también estaban preguntando si tú eras profesor de la carrera de UX UI. Yo dije que sí, porque efectivamente es parte de lo que dije al principio. Eso, ahí estamos dejando el LinkedIn de Álvaro. Y ahora sí, el regalo. Desafío Latam se pone con un curso de inglés corporativo. Es un curso de inglés DigiSpeed. Está enfocado en profesionales de la industria de la tecnología que busca mejorar su dominio en el inglés para acceder a mejores oportunidades laborales. Es un curso que incluye un diagnóstico de nivel para saber en dónde nos encontramos, una ruta de aprendizaje personalizada y acceso a una biblioteca multimedia con contenidos específicos de empleabilidad. Pero no solo
eso, también los participantes que realicen este curso pueden unirse a grupos de conversaciones en línea con compañeros que se encuentren en su mismo nivel, lo que facilita la práctica habitual en este tipo de entornos. Entonces, damos las gracias a Desafío Latam por pues pasar la lámina, Álvaro, para mostrar directamente este curso. Quienes realicen este curso perfectamente van a obtener todos los beneficios que lo comprenden. Cabe destacar que para obtener este curso deben hacer el test, ¿ya? Quienes realicen el test correctamente, quienes realicen el test hasta las 23:59 del día de hoy, el día de mañana nosotros les vamos a estar mandando un correo indicándoles a cuál es el link donde deben ingresar para obtener su beneficio, obtener su regalo. Sin más, nos despedimos y agradecer también a Desafío Latam, aprovechar el regalo que les entregan el día de hoy. Y por favor, hagan el test el día de hoy. Si quieren revivir la masterclass, se queda en nuestra plataforma. Y agradecidos también por la participación que tuvieron en el chat, que fue bastante buena. Nos despedimos y que se encuentren bien. Chao, chao. En Fundación Telefónica Movistar celebramos 25 años formando a millones y reduciendo la brecha digital. Aprende programación, robótica e inteligencia artificial de forma gratuita. Inscríbete en nuestro sitio y crea proyectos, como este video, hecho 100% con inteligencia artificial. En Fundación Telefónica Movistar celebramos 25 años formando a millones y reduciendo la brecha digital. Aprende programación, robótica e inteligencia artificial de forma gratuita. Inscríbete en nuestro sitio y crea proyectos, como este video, hecho 100% con inteligencia artificial. Porque nos preocupamos por tu seguridad digital, te damos las siguientes recomendaciones. Evita compartir información personal sensible en el chat público, como tu dirección, número de teléfono o detalles financieros. Fundación Telefónica Movistar nunca te pedirá ningún tipo de contraseña por teléfono o correo electrónico. Para tu mayor seguridad, los únicos enlaces compartidos serán a través de las cuentas habilitadas por Fundación Telefónica Movistar en el chat de esta transmisión. Para mantenerte informado o informada sobre cómo protegerte en línea y cómo identificar posibles amenazas, revisa los cursos sobre seguridad digital que tenemos disponibles en nuestra web. Valoramos tu confianza y trabajamos para garantizar que tus experiencias con nosotros sean seguras y protegidas. Si encuentras algún problema de seguridad o sospechas de actividades maliciosas, por favor, repórtalo de inmediato. Gracias por formar parte de la gran comunidad Fundación Telefónica Movistar.